Muy buenas noches, siendo hoy septiembre 22 a las 6:32, estamos saliendo a través de nuestras plataformas en el Facebook principalmente. Sky Perú está en línea para desarrollar un día más con capacitación gratuita del curso Bioseguridad y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a estar desarrollando este curso en los próximos minutos, así que damos la bienvenida a todos los que se están conectando a través de nuestro Facebook, ¿no? Estamos como Sky Perú por el Facebook. Damos la bienvenida de igual forma al ingeniero Ángel Zárate Ramos. Recordamos a todos los participantes que se están uniendo que este curso es de forma gratuita. De igual forma, este curso forma parte, ¿no?, del curso completo de bioseguridad y sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como lo estamos viendo en pantalla, todo eso, todo el conjunto de los cursos, el curso completo, usted puede acceder a través de nuestra plataforma virtual. En otras palabras, a través de nuestra aula virtual, ¿no? A través de un ID y una contraseña, usted puede acceder a este curso completo, ¿no? Completo. Para eso vamos a compartir, ahí está el número, así es, el número de nuestro asesor principal, el único de SCAE, ¿no? El 901-797-050, ¿no? Si quieres saber más información acerca de la certificación para que tú puedas acceder al curso completo, escríbanos o llámanos para poder brindar la mayor información posible. De igual forma, este curso, ¿no?, el curso completo como tal, está siendo certificado de forma virtual y o física, ¿no? Estamos hablando del certificado. Así que no hay excusas para que usted se pueda capacitar en el tema que hoy tenemos a continuación, ¿no? Bioseguridad y sistema de seguridad y salud en el trabajo. Un curso muy importante en la coyuntura que estamos viviendo y más aún en las organizaciones que cada vez más requieren personal que conozcan y que tengan conocimiento, ¿no?, de estos temas por el tema del COVID y todo ello. Así que, sin más preámbulo, invitamos al ponente de esta noche, el ingeniero Ángel Zárate Ramos, para que nos dé una breve introducción del curso para que luego pues, se pueda desarrollar en su totalidad. Muy buenas noches, ingeniero Ángel Zárate Ramos. Muy buenas noches, gracias a Sky Perú por la invitación. Sí, el tema del día de hoy es un tema muy relevante porque, bueno, tiene que ver pues con la gestión, como bien dice el curso, ¿no es cierto? De seguridad y relacionado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver hoy un poco de normativa legal, vamos a ver qué documentos se elaboran en función a este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, relacionado también a la prevención del contagio, en el caso del COVID-19. Vamos a ver este y muchos más temas el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, damos la bienvenida de igual forma a todos los que se están conectando a través de nuestro Facebook. Agradecemos la participación de todos ustedes en varias partes de nuestra querida tierra peruana. Entonces, vamos a comenzar ya, sin más preámbulos, ingeniero Zárate, con el desarrollo completo del curso. Bien, muchas gracias. Permítame compartir pantalla, por favor. Perfecto, ya está habilitado, ingeniero. Bien. Eh, Bienvenidos nuevamente a este curso importante, les decía, sobre bioseguridad y sistema de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que ver básicamente con la prevención, ¿no es cierto? Con la prevención del contagio del COVID-19 en las industrias, en las empresas. Es un tema que ya se viene aplicando, ¿no es cierto? A lo largo de la gestión, en tal caso a nivel, por ejemplo, de este año 2021. Entonces, el día de hoy vamos a ver, les decía, un tema de normativa legal. Vamos a ver también eh, cuáles son los elementos, ¿no es cierto? Cuáles son los documentos que se deben elaborar en función, pues, a la prevención del contagio del COVID-19 relacionado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, bienvenidos una vez más, comenzamos.
La normativa actual, ¿no es cierto? La normativa actual en función a, por ejemplo, la elaboración del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, es la resolución ministerial 972 del año 2020 del MINSA. Esta resolución ha sido dada el año 2020, como bien lo menciona, más o menos los últimos días de noviembre, ¿no? El último día de noviembre del año 2020. ¿Qué quiere decir? Que ya casi tiene, pues, un año, ¿no? Está vigente todavía, está vigente. ¿Ya? Entonces, todos los documentos que se elaboren, todos los planes de vigilancia específicamente se van a elaborar en función a esta resolución ministerial 972 del año 2020, del año 2020 MINSA. Entonces, resolución ministerial 972. ¿Ya? Entonces, las otras resoluciones de la 239 y la 448 son derogadas, ya no son válidas, ¿no? Son derogadas, digo, por esta última norma, la resolución ministerial 972 del año 2020. Lo que vamos a ver el día de hoy como parte justamente del tema preventivo y lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es justamente, ¿no? Un poco normativa legal, lo que dice esta resolución ministerial y cómo se aplica en realidad ya en la empresa, ¿no? De qué manera justamente se puede prevenir el contagio del COVID-19. Hay muchas maneras y el día de hoy justamente lo vamos a detallar. A ver, lo que menciona, en resumen, en realidad, ¿no es cierto? Es básicamente la reanudación de actividades, ya casi un 100%, ¿no? Casi un 100%. Lo menciono desde la promulgación eh, de esta resolución ministerial, ¿no es cierto? En noviembre del año 2020, casi un año, les decía, ya casi un año, ¿no? El 100%, casi el 100%, ¿no? Ya estamos en un alto porcentaje, casi todas las actividades se han reanudado. No se hacen conciertos, ya se han visto, por ejemplo, que se están haciendo conciertos, pero tomando ya medidas de bioseguridad justamente, ¿no? Los cines también, ya están atendiendo los cines, también tomando medidas de bioseguridad. Entonces, todo ello aplica, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a mencionar, pues, el día de hoy. Prórroga del estado de emergencia a nivel nacional, ¿no? El estado de emergencia está prorrogado hasta el 1 de marzo de 2022. 1 de marzo, ¿ya? Hasta el 1 de marzo. Todavía, ¿no? Están cambiando los horarios. Ya, por ejemplo, ya no es pues desde las 10 hasta las 4 de la mañana, ¿no? 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente, ya no. Ahora es desde la 1 de la mañana, ¿no es cierto? Hasta las 4 de la mañana. ¿Ya? Entonces, repito, de alguna manera, y entiendo que es por el tema de las vacunas, que ya van avanzando en un porcentaje importante, ya de alguna manera todo, entre comillas, está volviendo a la normalidad. Pero de todas maneras, repito, hay que tomar medidas, ¿no? No hay que bajar la guardia. Igual, medidas de bioseguridad en todo momento, y justamente lo vamos a ver el día de hoy. Promoción del lavado de manos, muy importante en todo momento también. Implementación de medidas de control y prevención, lo vamos a ver hoy. Presentación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, definitivamente. Se manda un correo al MINSA, eso lo vamos a ver también el día de hoy, ¿no? Básicamente es lo más importante que menciona esta resolución ministerial 972, ¿no? Y vamos a ver aquí. Bueno, en función de las definiciones operativas que vienen pues en esta resolución ministerial, ya detalla el tema de los equipos de protección personal, ya lo detalla, ¿no? Ya lo detalla, ¿no? Como tal, ¿no? En la 448 decía pues EPPs, así concreto, ¿no? EPPs, ¿no? Pero EPPs digamos, eh, es un resumen, ¿no? Bueno, son las iniciales en tal caso, pero aquí no, ya lo detalla, dice, ¿no? Son dispositivos materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo, básicamente bioseguridad, ¿no? Y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPPs son una alternativa temporal y complementaria, muy importante, como se aplica en la jerarquía de controles, muy importante, ¿no? La última jerarquía son los EPPs. Justamente, los EPPs en tal caso son la última alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo, ¿no? Control administrativo y ambiental, ya lo vamos a ver, ¿no? Los uso de pediluvios, lavadero de manos, etcétera. Lo último, repito, es
el uso de equipo de protección personal. Muy importante, ¿no? En el lineamiento 2, evaluación de la condición de salud del trabajador, menciona lo siguiente, ¿no? El caso sospechoso será derivado, dice, un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo a lo establecido en la resolución ministerial 193/2020 MINSA, ¿no? Que básicamente, pues, menciona de qué manera, ¿no? Se realiza, pues, la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19, ¿no? Básicamente. Tiene unas modificatorias, la resolución ministerial número 947/2020 también se titula de la misma manera, documento técnico manejo ambulatorio de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, o el que haga sus veces, ¿no? De alguna manera, es un tratamiento del caso sospechoso que definitivamente tiene que ser derivado, en este caso, o a su domicilio, o, menciona la norma, a centros de aislamiento. Y eso, déjenme decirles, no se ha aplicado mucho. Específicamente centros de aislamiento a nivel nacional no han habido, ¿no? Mencionaban eso, los centros de aislamiento, o mencionaban también que la persona debe retornar a su domicilio, de ser el caso, y aislarse en su domicilio, siendo un caso sospechoso. Eso también lo menciona la norma. En el lineamiento número 5, medidas preventivas de aplicación colectiva, básicamente habla pues del uso de mascarillas de manera adecuada, dice tapando nariz y boca, de carácter obligatorio. Ahora ya nos está utilizando, por ejemplo, el tema del protector facial, estamos utilizando doble mascarilla, ¿no? Repito, ya está en nosotros, mis estimados amigos, ya está en nosotros no bajar la guardia, ¿no? Ya depende de nosotros, no nos obligan, repito, el uso de mascarillas, de protector facial, pero ya está en nosotros el tema de usarlo, ¿no? Para protegernos, pues definitivamente, ¿no? Para protegernos, ¿ya? Antes o durante el retorno, dice, asegurar la capacitación de los trabajadores en medidas preventivas contra el COVID-19. Esto es muy importante porque SUNAFIL lo pide. Siempre menciona SUNAFIL en las capacitaciones con SCAE, ¿no? Con SCAE Perú siempre hemos mencionado el tema del tema de SUNAFIL porque al final toda la gestión, mis amigos, se manifiesta, pues, ¿no? O mejor dicho, ¿qué tipo de respuesta vamos a dar nosotros ante una fiscalización por parte del Estado, específicamente por parte de SUNAFIL, ¿no? Toda la gestión, toda la evidencia de la gestión, SUNAFIL la va a pedir en determinado momento. Y específicamente, repito, sobre el cumplimiento de esta resolución ministerial 972. Hablábamos específicamente de las capacitaciones, ¿no? ¿Qué capacitaciones? Ya lo vamos a detallar más adelante, porque las capacitaciones, repito, son parte del sistema de gestión, ¿no? Capacitaciones en lavado de manos, uso de pediluvio, ¿no es cierto? Uso de equipos de protección personal, ya lo detallamos, ¿no es cierto? Son capacitaciones, no a la estigmatización, por ejemplo, por COVID-19, ¿no? Estigmatización quiere decir que el trabajador que tiene la enfermedad es señalado o es tratado de distinta manera por sus compañeros, por sus jefes, etcétera, ¿no? Tiene que ver con este punto. Entonces, definitivamente, cuando apliquemos, ¿no es cierto?, lo que dice la norma dentro del sistema de gestión, tenemos que brindar este tipo de capacitaciones relacionadas a medidas preventivas contra el COVID-19, concretamente, ¿no? Ya lo vamos a ver también más adelante. Ambientes adecuadamente ventilados, muy importante, se han tomado medidas, ¿no es cierto?, en las empresas para que los ambientes estén adecuadamente ventilados. Se recomienda mantener las puertas de las oficinas abiertas para evitar el recurrente contacto con las perillas o manija de las puertas, para no tocarlas, porque ahí estaba justamente el contagio, ¿no? Ahí, de esa manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, repito, eh, logrando, ¿no es cierto?, la concientización del personal, dejábamos las puertas abiertas para que este personal pues deje de tocar las manijas de las puertas, ¿no? Es una manera de prevenir, por supuesto, y es una medida colectiva, ¿no? Renovación cíclica, ¿no? De volumen de aire, según lo indicado por el Ministerio de Salud o norma internacional oficial, según el riesgo encontrado en el ambiente de trabajo, muy importante, ¿no? Ventilación asistida, por último, ¿no? Ventiladores se vienen utilizando estas medidas, ¿no? Distanciamiento físico al menos de 1.5 metros concretamente, así lo dice la norma. Algunos aplican 2 metros, otros aplican 1 metro,
pero el distanciamiento físico como medida de control, importante, ¿no? Además, dice del uso permanente, ahí está, del protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria, según corresponda. Es obligatorio, sigue siendo obligatorio. Sigue siendo obligatorio. Hay muchas personas que se ven, pues, en las calles, ¿no es cierto? Se ve que todavía, bueno, es un poco reacia al uso de la mascarilla. Es más, doble mascarilla, como habíamos mencionado, ¿no? Reuniones de trabajo y capacitación que deben ser preferentemente virtuales mientras dure el estado de emergencia nacional o posteriores recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud. Eso sí se va dando, ¿no? Las clases, reuniones, capacitaciones virtuales, etcétera, todo se va dando de manera virtual. Son pocas las empresas, mis amigos, las empresas, los entes del Estado, ¿no es cierto?, que están desarrollando este tipo de actividades de manera presencial. No se recomienda todavía. ¿Ya? No se recomienda. No se recomienda todavía brindar ese tipo de capacitaciones, reuniones, etcétera, de manera presencial. ¿Ya? Seguimos, en tal caso, aplicando este tema de capacitación, reunión virtual. De ser necesario acudir a reuniones de trabajo presencial, muy importante, se deberá respetar el distanciamiento físico respectivo, 1,5 metros, ya vimos, y el uso obligatorio de mascarillas. Este tipo de reuniones se programarán de manera excepcional, ¿no? Y por el menor tiempo, creo que no se visualiza, por el menor tiempo, ¿ya? Por el menor tiempo, breves, ¿no? Reuniones breves, reuniones concretas, se tienen que realizar de esa manera, ¿no? No bajemos la guardia, la única recomendación que les puedo mencionar es que no bajemos todavía, no bajemos la guardia. Todavía existen casos, muy aparte de que, bueno, ya están vacunados muchos, pero no bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Lineamiento 7, vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID. Bueno, durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realizará la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera permanente. Todavía tiene esa responsabilidad el empleador y lo tiene que hacer, sin duda, ¿ya? La vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica necesaria ante el riesgo de exposición a SARS-CoV-2, COVID-19, y debe realizarse de forma permanente durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud. Todavía, mis estimados amigos, hasta el 1 de marzo, todavía estamos en estado de emergencia. Como actividad de vigilancia se controlará la temperatura corporal de todos los trabajadores al momento de ingresar, con la aprobación del personal de salud que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. Bueno, con el apoyo, con el soporte del médico ocupacional, ¿no? Muy importante. Toma de temperatura corporal. Dice, esta toma de temperatura debe darse al ingreso al centro laboral por un personal capacitado, la cual debe ser tomada en la zona frontal o temporal de cada trabajador, en la cabeza, ¿no es cierto? Muchos toman en la mano, en la muñeca, ¿no? Vemos que no es una buena práctica, ¿no? En la cabeza, ¿ya? Muy importante porque esto es el soporte, pues, les decía, del médico ocupacional que hace su labor, que brinda su apoyo, su soporte para realizar esta toma de temperatura. Dicho sea de paso, esta toma de temperatura debe ser registrada todos los días, ¿no? ¿No? Eso ustedes tienen que hacer el seguimiento. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Tienen que hacer ese seguimiento. Tienen que hacer ese seguimiento, ¿no? Y tener el registro, repito, de la toma de temperatura. SUNAFIL también, cuando realiza la fiscalización, también pide evidencia de la toma de temperatura. Listo, muy importante. Y aquí vamos a hablar ya concretamente del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Todo digamos, ¿no? La gestión que se tiene que hacer. Definitivamente, la resolución ministerial 972 tiene una estructura, dicho sea de paso, más reducida en comparación a la 448 y a la 239, una estructura más reducida con los respectivos anexos, ¿no? Con el cual se debe elaborar, pues, este plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Concretamente, ¿ya? Entonces, en los anexos está la estructura, repito, en los anexos de la resolución ministerial 972, está la estructura de este plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Dice, ¿no? Este plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo debe presentarse vía correo electrónico al Ministerio de Salud
a correo empresa@minsa.gov.p, concreto, ¿no? Al correo debería decir, perdón, ¿ya? Vía correo electrónico, ¿no? Debe decir, ¿no? A empresa@minsa.gov.p. Ahí está, concretamente, ¿no? Debidamente firmado por el Comité de Seguridad del Trabajo y por el gerente general de la empresa. Básicamente, elaborado por, ¿no es cierto? Revisado por gerente general y aprobado por Comité de Seguridad, gerente general también de la empresa. Bueno, elaborado por puede ser pues un médico ocupacional, puede ser un ingeniero de repente titulado, colegiado, que firme el documento de manera adecuada. Tenemos que mandar este documento, repito, a empresa@minsa.gov.p. Dicho sea de paso, ¿no es cierto? No nos van a responder el correo, mis amigos. Ya, eso también, bueno, también se ha manejado de esa manera. Por eso dice la diapositiva, ¿no? La única evidencia del envío del correo, de la presentación del documento al MINSA, la única evidencia es el pantallazo del correo enviado a dicho correo. No hay más evidencia. No nos van a responder. ¿Ya? No nos van a responder. Eso quiero que quede claro, ¿no? No nos van a responder. Simplemente la única evidencia del envío, repito, de este plan de vigilancia va a ser el correo enviado, nada más, ¿no? Antes, en la 239, bueno, ya en mayo, ¿no es cierto? Mayo, junio, julio, agosto, cuando salió la 448, bueno, era todo, era distinto, ¿no? Era distinto. El MINSA contestaba dando como un certificado, una constancia de presentación con la que las empresas, estando, me acuerdo mucho en la primera fase, en la primera, segunda fase de reactivación de actividades, se presentaba esta constancia para que la empresa pueda reiniciar actividades, para la redundancia. Ahora no, ahora ya no hay un correo de respuesta por parte del MINSA. Ya no hay un correo de respuesta por parte del MINSA. Simplemente es el correo enviado, ¿no es cierto? Obviamente, el plan de vigilancia con sus respectivos anexos, como corresponde, según la estructura, repito, que está detallada en los anexos de la resolución ministerial 972, ¿no? Elaboren sugerencia, ¿no? El plan de vigilancia de la manera más completa, más detallada posible, más completa, con los datos requeridos, ¿no es cierto?, de todos los trabajadores, con una lista, según un detalle, hay un cuadro, ¿no? Tiene que haber una lista de los trabajadores, apellidos y nombres, cargo, DNI, edad, fecha de reinicio de actividades, ¿no? De la empresa, fecha en la que el trabajador se reincorpora o regresa. Una cosa es reincorporación, otra cosa es regreso. Reincorporación significa que el trabajador ha tenido la enfermedad, producto de ella se ha ausentado del trabajo y está retornando, se está reintegrando. Regreso significa que el trabajador no ha tenido la enfermedad, ¿no? Ha estado de repente aislado, no ha tenido la enfermedad, no ha desarrollado actividades de manera presencial y ahora está de repente regresando. Es un regreso, ¿no? Hay una diferencia importante en lo que es eh, eh, reintegrarse, ¿no es cierto? A las actividades y otra vez regresar a las actividades. ¿Ya? Muy importante esa diferencia. Importante aquí, repito, no hay un correo de respuesta. La única evidencia es el pantallazo de nuestro envío, ¿no? Del correo, de nuestro correo, enviando el plan de vigilancia al correo empresa@minsa.gov.p. Quiero aclarar este punto porque muchos de repente van a preguntar este tema, ¿no? No hay un correo de respuesta, no hay un correo de confirmación, si quieren llamarlo así, ¿no? Simplemente se envía a este mencionado correo empresa@minsa.gov.p. Muy importante, ¿no? Previo inicio de labores, aplicarlo, mis amigos, aplicarlo, ¿no? Todo empleador dice está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva, ¿no? Por eso se llama, pues, plan de prevención. Lo que estamos aplicando, mis amigos, en este tema preventivo, es básicamente lo que mencionamos en el plan, ¿no? Lo que mencionamos en el plan. Eso es, nada más. Lo que mencionamos en el plan, eso es lo que vamos a implementar, nada más.
Por eso también la sugerencia es que se tiene que hacer un plan muy realista, ¿no? En función a la cantidad de trabajadores que tenemos, se tiene que hacer un plan muy realista, muy pegado, digamos, a la realidad. No podemos exagerar, pero tampoco tenemos que omitir tema de medidas preventivas. ¿Ya? Entonces, importante también, importante, ¿ya? Importante. A ver, el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 dice, se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad, muy importante, ¿no? Aprobada en una nueva fase, bueno, fase de reinicio de actividades, ¿no? Voy a realizar una nueva actividad, no sé, con aforo, por ejemplo, ¿no? Antes hacía, es un ejemplo, ¿no? Hacía envío solo de delivery, ¿no? Delivery, de repente soy una empresa que brindaba servicio de, pues, alimentación, comida, etcétera, ¿no? Y hacía servicios de delivery. Después de determinado momento ya no solo hago delivery, ahora puedo atender de manera presencial, ¿no? 40% según de la capacidad, ¿no? De mi local. Bueno, cuando yo cambio o cuando yo añado, en el caso, esa nueva actividad de atención en local, tengo que modificar, estoy haciendo un ejemplo, mi plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Concretamente. ¿Ya? Concretamente. Es un ejemplo, ¿no? Antes hacíamos solo, decía para el ejemplo, entrega vía delivery, ¿no? De alimentos, de comida. Ahora no, ahora ya, según la reactivación de actividades, estoy en la capacidad de atender a un porcentaje menor de la capacidad de mi local, 40%, ¿no es cierto? Ahora estoy atendiendo de manera presencial. En esa situación, mis amigos, debo cambiar, debo modificar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, ¿no? Básicamente, ¿ya? Básicamente. De esa manera se realiza el cambio, por esa razón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente vamos a implementar nuevas medidas. Distanciamiento, de repente las mesas y sillas están marcadas con una X, etcétera, cosa que no hacíamos cuando teníamos solo pues por delivery, ¿no? ¿Ya? Entonces, definitivamente, se tiene que ejecutar y se tiene que detallar justamente de estas nuevas medidas en este nuevo plan de vigilancia, ¿no? Dice, o se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 o en los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo, que básicamente son los lineamientos, ¿no? Son los lineamientos. Ah, estoy tomando otras nuevas medidas. Bueno, tengo que modificar mi plan de vigilancia, ¿ya? Bajo responsabilidad, dice, de la empresa. Muy importante. Es más, tengo que actualizar, por ejemplo, la nómina de trabajadores, ¿no? Tengo que actualizar la nómina de trabajadores. También, que tiene que ver con actualizar, digo, también el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Muy importante, ¿no? El plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo se elabora en todo el centro laboral para todo, un plan, un solo plan para una razón social. ¿Ya? Un solo plan para una razón social. Muy importante. Un solo plan para la razón social. Específicamente. Detallando, repito, ¿no? ¿Qué medidas preventivas se puede tomar o se va a tomar según el plan y cuáles son o quiénes son los trabajadores involucrados dentro de mi empresa, los que están básicamente en planilla. Es más, en este cuadro de Excel que nos pide justamente el plan de vigilancia como anexo, vamos a detallar la modalidad de trabajo. Podremos presencial, podremos remoto, podremos mixto. Se está aplicando ahora también ello, mis amigos, ¿ya? A través del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, bueno, el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo está conformado por médico ocupacional, asistente social, supervisor de seguridad y salud del trabajo, etcétera, ¿no? También la empresa tiene o debe tener este servicio de seguridad y salud del trabajo. Debe ser remitido al Comité Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo según corresponda para su aprobación, para su revisión y aprobación, su aprobación en un plazo máximo de 2 días, 48 horas. Muy importante. Son criterios que no se deben dejar pasar por alto, ¿no? ¿No? ¿Ya? Un solo plan para toda la empresa, para toda la razón social, ¿no? A través del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, porque médico ocupacional, supervisor de seguridad,
asistenta social, etcétera, van a revisar y aprobar este plan. Debe ser remitido al Comité de Seguridad, también, definitivamente, tiene que revisarlo y aprobarlo, y su aprobación no debe demorar más de 2 días, ¿no? Dice en un plazo máximo de 48 horas. ¿Ya? Muy importante también esta parte, mis amigos. El plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo debe incluir una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los 7 lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, numeral 7.2 del documento técnico, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los 7 lineamientos? Quiero mencionar lavado de manos, lavado y desinfección de ambientes, equipos de protección personal, medidas preventivas colectivas, ¿no es cierto? Regreso, reincorporación al trabajo, sensibilización y capacitación para los trabajadores, hacia los trabajadores, ¿no es cierto? Y por ahí se me va, hay una más, ¿no? Son 7, he mencionado solo 6, ahora justamente lo vamos a recordar, ¿ya? Entonces, pero cada una tiene, ¿no es cierto? Un tratamiento especial. Cuando brindamos este tipo de capacitaciones con SCAE Perú, siempre mencionábamos lo siguiente: elaboren estos lineamientos como si fuese, pues, un instructivo, un procedimiento escrito de trabajo seguro, relacionado, obviamente, a la prevención del COVID-19, ¿no? ¿Ya? Entonces, muy importante. Estos 7 lineamientos deben estar acorde, digo, ¿no es cierto?, a lo que exige justamente, o lo que detalla esta norma, ¿ya? Lo que detalla esta norma. Muy importante, repito, porque de alguna manera, pues, vamos a aplicar en campo lo que mencionemos en estos lineamientos, ¿no? Repito, lavado y desinfección de manos, desinfección de ambientes de trabajo, implementación de medidas colectivas, equipos de protección personal, sensibilización, ¿no es cierto? Reincorporación al trabajo también, ¿ya? Entonces, tenemos que, ¿no?, realizarlo, pues, de esa manera. Tenemos que tener lineamientos independientes, codificar estos 7 lineamientos, que esté firmado de repente por elaborado de repente por el supervisor de seguridad, por el médico ocupacional, firmado por el gerente general, revisado por el comité de seguridad, etc., ¿no? Y repito, estos lineamientos básicamente son anexos, pues, del plan de vigilancia, ¿no?, que lo hacen mucho más completo. El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo enfocado al COVID-19, muy importante, ¿no? A ver, muy importante, justamente lo que hablamos el día de hoy. El tema, el principal, ¿no?, de la capacitación. Aquí quiero mencionar varios puntos, mis amigos. En primer lugar, podemos hacer documentos independientes. A ver, les explico. La empresa como tal, ¿no?, y eso es lo que exige la norma legal, la empresa debe tener implementado ya un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene documentos elaborados. ¿Qué documentos? Política de seguridad, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, plan anual de seguridad y salud en el trabajo, conformación del comité, si tiene más de 20 trabajadores, si tiene menos de 20, elección también de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Procedimientos, estándares, formatos, registros, plan de emergencias, etc. ¿Ya? Y los tiene de esa manera, no hay problema. Pero, digamos, por la coyuntura que se presenta, ¿no?, con la presencia de esta pandemia a nivel mundial y a nivel nacional específicamente, todos los que han implementado su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben también enfocar el sistema hacia la prevención del contagio por COVID-19. ¿Qué es lo que corresponde hacer entonces? ¿No? Es elaborar documentos, ¿no? Y justamente aquí en esta diapositiva se detalla qué documentos. Puedo hacer una política de convivencia COVID-19. ¿Qué quiere decir? A ver, mis amigos, para resumir. Puedo hacer un pequeño sistema de gestión específicamente enfocado al COVID-19. ¿Por qué?
Así como tengo una política, como ya tuve, ¿no es cierto? Ya lo mencioné, una política de seguridad y salud en el trabajo, puedo tener una política de convivencia COVID-19. ¿Qué quiere decir? Bueno, con la presencia de esta pandemia, la empresa, ¿no es cierto?, se compromete a tomar medidas de salubridad, de bioseguridad para prevenir el contagio, se compromete a cumplir las normas, la norma legal en materia de seguridad, que es justamente la resolución ministerial 972, ¿no? Se compromete, uno de los lineamientos es de repente implementar medidas colectivas para evitar el contagio, ¿no?, del COVID-19, etcétera. ¿Puedo hacer yo una política? Por supuesto, porque ya es una nueva normalidad, pues, mis amigos. Ya desde el uso de la mascarilla, del protector facial, ya el uso del pediluvio, ya el tema del distanciamiento social, ya son medidas, ¿no? Ya son medidas que hacen de esta realidad, por la presencia de esta pandemia, una realidad distinta, una nueva realidad, como se dice, ¿no? Ya no hay de repente un saludo efusivo y demás con los miembros con los compañeros de trabajo, ¿no? ¿Ya? Veíamos este tema, por ejemplo, de la movilidad, del transporte, que ahora ha cambiado, ¿no? Entonces, a nivel documentario, ¿no?, lo que se puede hacer es generar documentos específicamente relacionados a la prevención del COVID-19, como vemos en la diapositiva. ¿Qué documentos? Política de convivencia, reglamento interno con medidas preventivas del COVID-19, plan anual de prevención del COVID-19, ahora lo voy a explicar, y per se, COVID-19, muy importante. Formatos y registros relacionados al COVID-19, muy importante, mis amigos. ¿Ya? Muy importante. Ahora, lo puedo hacer de manera independiente, ¿no?, separado, o lo puedo juntar. Pero eso implica una revisión. ¿Qué quiere decir? En el tema, por ejemplo, de la política, bueno, ya no solo voy a tener una política de seguridad, salud y trabajo, ahora voy a tener una política también de convivencia del COVID-19, concreto. Ya tengo un reglamento interno con medidas preventivas del COVID-19, perdón, bueno, en primera instancia un reglamento interno de seguridad, salud y trabajo, ¿no es cierto? Y le agrego, le inserto, ¿no es cierto?, medidas, artículos con medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19. Le puedo insertar, ¿no? Le puedo hacer un capítulo adicional. Eso implica, como hemos hablado siempre, de modificar el reglamento. Lo puedo hacer, lo necesito hacer, ¿no? Ya cuando hablemos de una implementación de sistemas de gestión, bueno, de gestión de seguridad en un trabajo, y hablamos de un reglamento interno, tienen que haber medidas de COVID, ¿no?, para evitar el contagio, digo. Cuando nosotros pasamos un proceso de homologación, por ejemplo, cuando nos pedían medidas de seguridad nada más, ahora ya no, ahora nos piden medidas también de bioseguridad. Entonces, ya no podemos estar ajenos a tomar, repito, estas medidas. Entonces, puedo hacer un reglamento independiente o puedo insertar, puedo modificar mi reglamento insertando medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19. De la misma manera, por ejemplo, el Plan Anual de Prevención de COVID-19. Ya como sistema implementado tenemos un Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Podemos insertarle ahora medidas preventivas, ¿no? Para prevenir, para la redundancia, el contagio del COVID-19. ¿Qué medidas preventivas? Capacitaciones, inspecciones, auditorías, reuniones del comité específicamente, de repente el COVID. Bueno, podría ser, ¿por qué no? Ahora, puedo hacer un programa, un plan y programa totalmente independientes, o, como hicimos con el reglamento, puedo modificar mi programa, mis planes y programas, e insertar temas relacionados a la prevención del COVID-19. ¿El plan anual qué cosa es? Bueno, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo detalla qué es lo que se va a realizar en materia de seguridad durante un año, ¿no? En materia de seguridad nada más, digo, y ahora le puedo agregar, le puedo insertar a este plan anual medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19. Se puede trabajar, repito, de esa manera. ¿Ya? Se puede trabajar de esa manera. Se puede realizar
estas actividades, de esta manera se pueden modificar documentos. Repito, lo puedo hacer de manera independiente o lo puedo relacionar, puedo modificar, en este caso, mi plan anual de seguridad, salud en el trabajo, insertándole temas preventivos para evitar el contagio de COVID-19. Con el mismo, del mismo criterio, ¿no es cierto? El tema del IPRC. ¿Por qué? Porque el IPRC también se tiene que modificar. El IPRC, mis amigos, se tiene que modificar. ¿Ya? El IPRC se tiene que modificar. Definitivamente tengo que insertarle también al IPRC, al Excel, ¿no es cierto? Tengo que insertarle, pues, un nuevo peligro. ¿Cuál sería el tipo de peligro? Biológico, ¿no? ¿Cuál sería el peligro? El virus. ¿Cuál sería el riesgo? El contagio, ¿no? ¿Y cuál sería el nivel de riesgo? Bueno, muy alto, ¿no? Muy alto. En rojo, ¿no? Medidas preventivas. Bueno, pues todo lo que hemos hablado en la capacitación del día de hoy, ¿no? Uso de pediluvio, distanciamiento social, uso de mascarillas, uso de protector facial, ¿no? Uso de lavadero de manos, capacitación, sensibilización, inspecciones, etcétera. Responsable, bueno, podría ser el mismo supervisor de seguridad en un trabajo, o si la empresa cuenta con un médico ocupacional, en algunos de los casos, podría ser también el responsable de la implementación de dichos controles. ¿Puedo modificar el IPRC? Por supuesto, siempre hemos hablado, mis amigos, en las capacitaciones con SKY Perú, que todos los documentos del sistema de gestión básicamente son documentos dinámicos, que se pueden modificar, que se pueden quitar artículos, se pueden agregar. Bajo ese principio, ¿no es cierto? Todos estos documentos que se mencionan en esta diapositiva se pueden modificar. Todo en pos de la mejora continua. Ahora muchos me dirán, pero ingeniero, ¿puedo hacer un IPRC específicamente el COVID nada más? Sí, pero vas a tener uno o dos peligros nada más. De repente el otro peligro sería estar en contacto con, ¿no?, una persona que tiene el virus. Nada más, ¿no? Entonces, ¿podría ser un IPRC? Podría ser. Es más, las medidas de control, ¿no?, van a ser las mismas, ¿no? Van a ser las mismas. El riesgo va a seguir siendo el mismo, va a seguir siendo un riesgo alto, ¿no? Entonces, como que hacer un IPRC específico de COVID-19 va a ser un trabajo corto. Hay empresas que lo han hecho, es más, Sunafil también lo pide, en algunas circunstancias, dependiendo del inspector, lo pide un IPRC específico de COVID-19. Pero yo les sugiero que en el IPRC de línea base que ya existe en la empresa, se le inserte pues este nuevo peligro, ¿no? Nada más. Y continuar de repente con el mismo IPRC línea base, ¿no? ¿Se ha hecho una modificación? Definitivamente que sí. ¿Ya? Se ha hecho una modificación. Pero es importante tenerlo, ¿no? Para, repito, aplicar los controles. Es más, cuando hablamos de IPRC línea base, este IPRC línea base se hace por puesto de trabajo, ¿no? Y todos los puestos de trabajo vamos a estar expuestos al contagio. Algunos con un nivel menor que el otro. ¿De dónde va a salir ese nivel? Justamente el nivel de exposición que detallamos, ¿no?, en el anexo número 2, si no me equivoco, que nos pide pues el detalle de los trabajadores y su nivel de riesgo, ¿no? Nivel de riesgo en el Excel, ¿no? Nos pide el nivel de riesgo, nos dice, bueno, apellidos y nombres, cargo, DNI, edad, fecha de retorno a actividades, fecha de reinicio de actividades, ¿no? Modalidad de trabajo, y también nos pide el nivel de riesgo. Hay 4 niveles de riesgo, ya lo vamos a ver más adelante, ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, también, formatos y registros relacionados al COVID-19, claro, inspección de pediluvio, inspección de lavadero portátil, ¿no? Inspección, por ejemplo, de contenedores de residuos peligrosos, donde van justamente las mascarillas. El papel higiénico usado, por ejemplo, ya es considerado un residuo peligroso, ¿no? Y deben ir en contenedores de color rojo, debidamente ubicados, con bolsas negras, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante eso, mis amigos, que se tiene que aplicar. Se tiene que aplicar, se tiene que aplicar definitivamente. Pero como les decía,
se puede aplicar de manera independiente, se pueden hacer documentos independientes también debidamente codificados, o se puede agregar, se pueden modificar los documentos ya existentes. Hablo de una política, hablo de un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, hablo de un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo pues temas de COVID-19, hablo del IPRS en línea base, donde le puedo agregar, repito, un nuevo peligro, ¿no es cierto? Y hablo también de los formatos y registros relacionados al COVID-19. ¿Ya? Importante considerarlo, mis amigos, de esa manera. Inspecciones enfocadas al COVID-19, de la misma manera, ¿no? De la misma manera. Inspección de lavadero portátil, inspección de pediluvio, inspección de medidas de señalización, también, que deben existir, dicho sea de paso. Inspección de EPPs COVID-19. Ah, acá también, ¿no? Entrega de EPPs y demás, ¿no? Tengo que modificar, tengo que insertar este tipo de inspecciones. ¿A dónde? Hablamos del plan anual de seguridad en un trabajo. Específicamente, podría ser un plan anual de prevención del COVID-19. Podría serlo. Es válido. ¿Ya? Pero debo incluir ya, de nuevo, estas inspecciones enfocadas a la prevención del COVID-19. Muy importante. Ya nuevamente les menciono, ¿no? SUNAFIL lo pide, mis amigos. ¿Ya? SUNAFIL ya lo pide, lo está pidiendo, ¿no? Pide las evidencias de este tipo de inspecciones. Es más, pide sobre todo los informes, por ejemplo, de la instalación de un lavadero portátil, de un informe con fotografías de evidencia, obviamente, de la instalación de pediluvios, un informe de las medidas de señalización, un informe de la inspección de EPPs, etc. EPPs entregados, dicho sea de paso, y también fotografías de evidencia. Es importante, mis amigos, ¿no? Es importante. Y lo tenemos que realizar, tenemos que tener esa evidencia. Es más, esto está detallado en el plan de vigilancia que hemos presentado pues al MINSA, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, importante también considerarlo. Independicen el documento, ¿no? Independicen el documento. Bueno, capacitaciones, también. ¿Puedo hacer un plan de capacitaciones específicas del COVID-19? Por supuesto. Dicho sea de paso, la norma se mantiene, ¿no? 4 capacitaciones al año como mínimo. Pero también nos pide sensibilización, capacitaciones relacionadas al COVID-19, lavado de manos, lavado y desinfección de ambientes, porque ya básicamente es un lineamiento, ¿no es cierto? Medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19, capacitación en no a la estigmatización, ¿no? Por COVID-19, ¿no? Señalamiento, bueno, ¿no? Que señalen pues a un trabajador, que lo aíslen, que lo traten de una manera, que sus compañeros lo traten de una manera distinta, que los jefes los traten de una manera distinta y demás. ¿Ya? Entonces, importante considerarlo. Esas capacitaciones, repito, también ya tenemos como sistema de gestión implementado un plan de capacitaciones, ¿no? Un plan anual de capacitaciones. Puedo insertar esas capacitaciones relacionadas a la prevención del COVID-19 o puedo elaborar de manera independiente también un programa, específicamente digo, de capacitaciones enfocadas al COVID-19. Depende pues de cada uno, ¿no? De cada empresa, cómo lo está enfocando, cómo lo está asumiendo, cómo está evidenciando, de qué manera es la gestión, etc. A ver, antes de pasar al siguiente punto, aquí quiero mencionar también lo siguiente. El tema del rellenado de la ficha de sintomatología, que creo que no lo he mencionado, también es obligatorio. ¿Ya? Ya lo mencioné, la toma de temperatura, también muy importante. Debemos tener un registro de la toma de temperatura a todos los trabajadores, todos los días, ¿no? ¿Ya? Entonces, también son medidas preventivas. Y además, decía, estas medidas preventivas están detalladas, pues, en el respectivo plan de vigilancia. Como les decía hace un momento, SUNAFIL lo único que nos va a pedir es el cumplimiento estricto de lo que nosotros mismos hemos considerado, hemos colocado como cumplimiento en nuestro plan de vigilancia. No nos va a pedir más. Obviamente, basándonos, repito, en lo exigido por la resolución ministerial 972, con ese formato o con esa estructura del plan de vigilancia básico, ¿no? ¿Ya? El presupuesto, no se olviden del presupuesto. Yo creo que lo va a decir más adelante. Pero el presupuesto es vital. Es más, el presupuesto tiene que ser aprobado, ¿no? Porque con esa aprobación del presupuesto
el más alto cargo de la empresa, gerente general, se hace cargo, va a asumir los gastos, ¿no? Que implica, digo, la prevención del contagio del COVID-19 entre los trabajadores de la empresa. Por eso el presupuesto firmado es vital, es muy importante tener ese presupuesto firmado. Listo. El plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo debe especificar el número de trabajadores, muy importante. Hay una lista de Excel, les decía, ¿no? El nivel de riesgo de exposición al COVID-19 por puesto de trabajo, muy alto, alto, mediano o bajo, como vemos en la imagen, ¿no? Y esto va a servir, les decía, para la elaboración del IPRC, pues, ¿no? Ahí vamos a colocar. Ahí lo vamos a colocar. Ya, mis amigos, entonces, vital, ¿no? Muy importante este tema, ¿ya? Las características de la vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición a SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, COVID-19, ¿no? ¿De qué manera voy a realizar la vigilancia? Toma de temperatura, ya lo mencionamos. Uso de pediluvio. Reportes diarios de repente del médico ocupacional, ¿cierto? ¿Ah? También ahí, muy importante, ¿no? Muy importante. Tenemos que detallar en el plan de vigilancia. Tenemos que detallarlo. Les decía, ¿no? El nivel de riesgo muy alto, alto, medio o bajo, dependiendo de la actividad de cada trabajador. ¿Por qué? Porque este nivel de riesgo está detallado por puesto de trabajo. Un médico, por ejemplo, que está en un hospital, bueno, muy alto, pues, ¿no? A personas que tienen contacto con, de repente, con una persona que ha tenido o tiene la enfermedad, alto, ¿no? De repente, entre compañeros de trabajo, bueno, un riesgo medio. Y de repente trabajo solo, trabajo en casa, trabajo remoto, bueno, un nivel de riesgo bajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, importante, tenerlo en cuenta. Por eso se hace, repito, por puesto de trabajo. Y este nivel de riesgo tendrá que coincidir, repito, con el IPRC, agregándole, ¿no es cierto?, el peligro que es el virus. ¿Ya? El nivel de riesgo muy alto, pues definitivamente. A cualquiera de estos, ¿no es cierto?, que tiene nivel muy alto, alto, medio, estamos hablando de nivel de riesgo, quiere decir que todavía no se ha contagiado, pero que se puede contagiar, ¿no? Y, bueno, la consecuencia, básicamente la consecuencia es daño a la persona, daño personal o daño material. Bueno, en este caso, el daño a la persona es la muerte, ¿no? Podría ser la muerte. Por eso el nivel de riesgo es muy alto. ¿Ya? Tengan eso en consideración, por favor. Y, obviamente, en base al nivel de riesgo, que es muy alto, tendremos que tomar, permítanme ustedes, tendremos que tomar, pues, todas estas medidas de control. Estamos hablando específicamente de prevenir el contagio, nada más. ¿Ya? Importante considerarlo así, mis amigos, para que de alguna manera, ¿no es cierto?, la empresa como tal no solo tenga un presupuesto y lo aplique adecuadamente según lo que dice su plan, sino también los trabajadores, mis amigos, se concienticen, ¿no? Se concienticen, ¿ya? Es muy importante, según, repito, el nivel de riesgo. Es muy importante tener el apoyo de la gerencia, es muy importante implementar medidas colectivas de prevención, es muy importante la concientización de los mismos trabajadores, ¿no? Es muy importante prevenir el contagio en general. Ahora sí, justamente aquí están los lineamientos, mis amigos, ¿ya? Los 7 lineamientos. Ahí va a salir uno que no lo mencionamos por un tema de recordar y nada más. En primer lugar, limpieza y desinfección de áreas de trabajo. Muy importante. Todas las áreas de trabajo, ¿no?, deben ser limpiadas y desinfectadas. Todas las áreas, periódicamente. Periódicamente. ¿Quién establece la periodicidad? Bueno, la misma empresa, ¿no? ¿Ya? La misma empresa va a establecer la periodicidad. Tengan en cuenta ello. ¿Ya? Dice, el proceso de limpieza y desinfección aplica a todos los ámbitos de trabajo de la empresa: mobiliario, herramientas, equipos, vehículos, entre otras superficies inertes, que deben ser realizados de acuerdo a los procedimientos adecuados. Sugerencia: elaborar un programa de limpieza y desinfección en base a las fechas y en base a la cantidad de ambientes.
Muy importante. ¿Por qué? Dice lo siguiente, ¿no? Se debe cumplir con la limpieza y desinfección previo al inicio de labores diarias. Asimismo, se establecerá la frecuencia con la que se realizará. ¿Dónde? En mi programa de limpieza y desinfección. ¿Ya? Muy importante. La periodicidad de desinfección, muy importante, la frecuencia diaria de limpieza del lugar de trabajo, las medidas de protección de los trabajadores y la capacitación necesaria para el personal que realizará dichas labores deben ser según las características del lugar de trabajo y tipo de actividad que se realiza. Lo debe determinar los servicios de seguridad y salud del trabajo o lo que haga sus veces. Bueno, médico ocupacional, asistente social, supervisor de seguridad y salud del trabajo. ¿Ya? Entonces, muy importante, amigos. ¿No? Muy importante. Ahora sí, lavado de manos obligatorio, también, ¿no? Muy importante. La empresa debe instalar lavaderos portátiles para el correcto lavado de manos, que será obligatorio por parte de todos los trabajadores de la empresa. Se deberán utilizar jabón líquido, alcohol y alcohol en gel. Alcohol líquido, ¿no? Alcohol en gel. ¿Ya? También. Es obligatorio. Es obligatorio, mis amigos. Es obligatorio. ¿Ya? Es obligatorio. La instalación de lavado de manos es muy importante porque, les decía, SUNAFIL también pide pues evidencia no solo de su instalación, también de su uso, fotografías, etcétera. ¿Ya? Un informe también lo pide. Y hay que estar preparados, definitivamente, ¿no? Hay que estar preparados. Hay que implementar. Tenemos que implementar los lavaderos de manos. 1, 2, depende de la cantidad de ambientes. Si tengo 10 ambientes, bueno, 10 lavaderos portátiles, ¿no? ¿Ya? Porque básicamente se instala este lavadero al ingreso al área de trabajo. Estos lavaderos deben estar ubicados, dice justamente, en el ingreso, ahí está, a las instalaciones de la empresa, debidamente señalizada. Además, se deben usar papeles desechables para el secado de manos, muy importante. No solo es el lavadero, sino también utilizar papeles desechables. Repito, esto está en la norma. ¿Ya? Resolución ministerial 972. Eso está en la norma. ¿No? No solo el lavado de manos, sino también el uso de papel desechable. Sensibilización en la prevención del contagio, capacitación, ¿no? Capacitación. Ya vimos qué capacitaciones, uso del pediluvio, uso del lavadero de manos, distanciamiento social, uso de equipos de protección personal relacionados al COVID-19. Sensibilización a todo el personal, al 100% del personal, muy importante. Dice, la empresa en su deber de sensibilización para evitar el contagio del COVID-19 debe brindar capacitaciones en materias de bioseguridad y salud en el trabajo para todos sus trabajadores. Ya mencionamos, repito, que capacitaciones. La periodicidad, la fecha, quién realiza la capacitación, que debería ser, en todo caso, un médico ocupacional, ¿no? Se establece también en el respectivo programa de capacitación. Muy importante. Si tengo un médico ocupacional, hagámoslo participar. El aporte del médico ocupacional, mis amigos, es vital, es muy importante, ¿no? Es un apoyo importantísimo tener un profesional de salud en la empresa justamente en esta realidad, en estas circunstancias, ¿no? En esta coyuntura. Información, orientación, dice, sobre el COVID-19 y las medidas de disminución de riesgo de infectarse, el uso de mascarillas, ¿no? Es obligatorio durante toda la jornada, sensibilización, la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología de la COVID-19, también nos pide esa capacitación específica. Prevenir estigmatización y discriminación, ya lo mencionamos, de trabajadores sospechosos o confirmados de padecer la COVID-19. El uso adecuado y correcto de equipos de protección personal, cubriendo nariz y boca, ¿no? Como siempre hemos mencionado. ¿Ya? Muy importante. El uso adecuado de equipos de protección personal, detallarlo, capacitar en ese punto, capacitar en ese tema. ¿Ya? Muy importante también. Ya hemos mencionado qué capacitaciones también podemos agregar. Y esto, les decía, lo podemos detallar pues en nuestro plan específico de capacitaciones para prevenir el contagio del COVID-19. Muy importante. ¿Ya? Es un tema específico, ¿no?
¿no? Y además, déjenme decirle, mis amigos, estas capacitaciones son cortas. Media hora, 40 minutos, una hora por lo mucho. Son cortas, son capacitaciones cortas, ¿ya? Son capacitaciones cortas. Ahí está, 4 medidas preventivas colectivas, muy importante, ¿no? Y que estén implementadas en la empresa, ¿no? Distancia social de al menos 1.5 metros entre trabajadores. En el caso de mujeres gestantes no se debe postergar el descanso prenatal correspondiente, aplicarlo ya. ¿Ya? Entonces es muy importante también. Ambientes ventilados en todo momento de la jornada laboral, ¿no? Ya lo mencionamos también. Uso de pediluvio en el área de trabajo, en todas las áreas, al ingreso siempre. Uso de cámaras de desinfección, muy importante, ¿no? Con ozono, no con lejía, pues, ¿no? Hay empresas que utilizan lejía, ¿no? Eso es dañino, porque tiene que ser ozono, ¿no? Con ozono, ¿ya? Definitivamente son estas medidas preventivas colectivas y todo lo que se pueda aplicar, definitivamente, ¿no? Para todos los trabajadores de la empresa. Son medidas colectivas. Ahora, cuando nosotros instalemos estas medidas colectivas, cuando nosotros mencionemos, debemos detallarlo también en el presupuesto. Si nosotros vamos a comprar estas cámaras de desinfección, una cámara de desinfección tiene un costo importante, ¿no? Pediluvios, lavaderos portátiles, ambientes ventilados, bueno, eso de repente no tanto, pero si voy a adquirir, repito, importantes medidas colectivas, tengo que mencionarlo en el presupuesto. Es muy importante. Voy a mencionar en el presupuesto todo lo que voy a implementar, ¿no? Y como medida de control, que va a estar detallado, una vez más repito, en el IPRC también de línea base, teniendo el peligro, el virus, ¿no es cierto? Debo mencionar las medidas de control que voy a implementar. No puedo mencionar medidas de control que no voy a poder, que no voy a ser capaz de implementar. Yo no voy a poder medidas de control, uso de cámaras de desinfección cuando sé que no vamos a poder comprar. Por la cantidad de trabajadores, de repente somos pocos, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso también muy importante. Esto aplicado pues en el IPRC línea base, ¿no? Siempre lo hemos mencionado. No coloquen controles que no van a poder implementar. Muy importante. No coloquen controles en el IPRC, ¿no? Que no van a ser capaces, que, como empresa, digo, no van a ser capaces de implementar. Por un tema de costos, o porque no es viable, etcétera, ¿no? Debidamente fundamentado, ¿ya? Listo. Muy importante. Obviamente, pues, el tema de señalización, que no tiene mucho costo, el tema, por ejemplo, de lavaderos, de pediluvios, eso me parece que es importante, ¿no? Jabón líquido, alcohol en gel con su respectivo atomizador, etcétera. Bueno, eso sí se puede implementar. En otras palabras, en tal caso, es lo mínimo que se debe implementar, es lo mínimo, ¿ya? Es lo mínimo. Entonces, tenemos nosotros que asegurarnos que lo que vamos a implementar o lo que mencionamos en el documento se puede implementar. Ya el tema de cámaras de desinfección, como vemos en la diapositiva, bueno, eso será a consideración de la empresa, ¿no? Porque repito, no es un gasto menor. Bien, a ver, bueno, y aquí justamente, ¿no? Ya cuando nosotros, mis amigos, tengamos, y hemos mencionado de repente los lineamientos más importantes, porque el tema de la reincorporación, por ejemplo, eso depende mucho ya de cada empresa, cómo lo está manejando, ¿no? Es más, en el tema de la reincorporación al trabajo, en el proceso de reincorporación o regreso, ¿no es cierto?, al trabajo, lo están manejando pues de una manera distinta, ¿no? Dependiendo de la cantidad de trabajadores, dependiendo del tipo de actividad que realizaban, voy a decir así, y dependiendo de la actividad que ahora van a realizar, que de repente no es la misma, ¿no? Hay trabajadores que, mis amigos, son vulnerables, porque tienen alguna enfermedad de repente, y por la edad, de repente también, ¿por qué no? Entonces, hay diferentes medidas a tomar, hay diferentes medidas a implementar. No es lo mismo, definitivamente. ¿Ya? No es lo mismo. Y permíteme regresar aquí justamente. A ver, cuando nosotros hablamos, aquí justamente, ahí está, ¿no? ¿No? Estas medidas, aparte de la que ya hemos mencionado, que son medidas colectivas y demás,
Hay otras medidas que tienen que ver, repito, con el regreso y la reincorporación de un trabajador a realizar labores presenciales. Es más, para este tema también se están realizando análisis, evaluaciones por parte no solo del área de seguridad, sino también del área de salud, representado, digo, por el médico ocupacional, ¿no? Que va a dar su diagnóstico. Como seguridad podemos decir, bueno, he verificado el área de trabajo, sí se mantiene una distancia de 1.5 metros, el ambiente está ventilado, sí, excelente, como seguridad, pero como salud, tengo que esperar el diagnóstico del médico. Tengan cuidado ahí. ¿Ya? Entonces, una inspección me puede decir, bueno, sí, él va a regresar a realizar sus labores presenciales, sí, excelente. Pero, ¿qué dice salud? ¿Qué dice el médico? ¿Qué dice la evaluación a este trabajador? Y tenemos que tener en consideración ese punto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta en el inciso, en el literal B, el riesgo de exposición por puesto de trabajo. ¿Ya? Tenemos que ver, tenemos que analizar, no solo, decía, el área de seguridad, sino también el área de salud. Muy importante también el tema de las características de la vigilancia. ¿De qué manera yo a este trabajador le voy a hacer el seguimiento? Lo voy a vigilar, como dice el término. ¿De qué manera? Y eso normalmente, repito, no solo lo hace seguridad, también lo hace salud. Representado, por eso les decía, la labor del médico ocupacional es vital, es muy importante. ¿No? La labor del médico, el soporte, el apoyo de un profesional, ¿no? Médico, es importante. Si ustedes tienen la posibilidad de contratar, es más, en el cuadro, en los anexos de la resolución ministerial 972, detalla, ¿no? Que las empresas de repente con más de 50 trabajadores ya deben contratar un médico ocupacional. Más de 20 trabajadores, bueno, puede ser un enfermero ocupacional, ¿no? De 1 a 4 trabajadores, solo un checklist, ¿no? Ya ni siquiera plan de vigilancia, un checklist nada más. ¿Ya? Entonces, esos detalles, mis amigos, apóyense en un médico ocupacional, ¿ya? Dependiendo, repito, de la cantidad de trabajadores, dependiendo del nivel de riesgo de exposición, ¿ya? Dependiendo de la actividad que estoy realizando, ¿no? Y dependiendo también, decía, del cuadro que se va a mandar, en este caso, como parte del plan de vigilancia, del cuadro anexado, que se va a mandar pues al MINSA, ¿no? Tenemos que cuidarnos y tenemos que tomar medidas preventivas, de eso es lo que estamos hablando justamente el día de hoy. A ver, listo. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí está justamente, ¿ya? En resumen, mis amigos, ya para llegar a la parte final y pasar a la ronda de preguntas, entiendo. En resumen, ya les mencionaba, como empresa, la empresa tiene implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como parte de la prevención del contagio del COVID-19, tengo que implementar medidas de qué? De bioseguridad, ¿no? Puedo elaborar independientemente, les decía, una política, un reglamento relacionado al COVID específicamente, un plan anual donde voy a especificar capacitaciones del COVID, inspecciones COVID, etcétera. Puedo hacerlo de manera independiente o puedo hacerlo, puedo insertarlo a mi sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo ya existente. Lo puedo hacer de esa manera. ¿Por qué les decía a mis amigos esto? ¿Por qué les menciono esto? Porque puedo hacer un seguimiento más sencillo, ¿no? De repente con un documento. Con dos, de repente ya no tanto. Hacer el seguimiento a cuando ya le inserté temas relativos a la prevención del contagio del COVID-19, hacer ese seguimiento también implica la participación, el apoyo, el soporte, les decía, de un médico ocupacional. Muy importante. ¿Ya? Muy importante. Y ya en el tema del IPRC, bueno, también agregarle el tema del peligro, el virus, ¿no? El riesgo de contagio, pues. Nivel de riesgo alto, muy alto, muy alto, ¿no? Medidas preventivas, bueno, todo lo que hemos hablado, pues, el día de hoy. Relacionado ya específicamente a la gestión, en este caso del plan de vigilancia, porque hay muchas empresas todavía que tenían de repente su plan de vigilancia elaborado con la normativa anterior, ¿no? O desconocían de repente que había otra normativa, dadas, les decía,
dada en el mes de diciembre, el año pasado, ¿no? A inicios de diciembre, primer día de diciembre, último día de noviembre, ¿no? El año pasado, ¿no? Que sigue vigente, dicho sea de paso, ¿no? Y hay que presentar este plan de prevención, elaborar en tal caso el plan de prevención, el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Hay que registrar este plan mediante un correo electrónico, enviando un correo electrónico con el plan, dicho sea de paso, convertido todo a PDF, ¿no es cierto?, con los respectivos anexos, enviarlo a empresa@minsa.com.p, ¿ya? Muy importante, .gov debe ser, ¿ya? .gov, empresa@minsa.gov.p, gov de gobierno, ¿no? ¿Ya? Ahí hay un error, disculpen. Empresa@minsa.gov.p, gov, ¿ya? De gobierno, listo. Como medida preventiva también, realizar el registro de la temperatura a todos los trabajadores de la empresa al inicio de la jornada. Muy importante un, tener un registro diario de temperatura. Apoyarse de repente, mis amigos, si somos muchos trabajadores, apoyarse de repente con 2 termómetros infrarrojos que ya no cuestan mucho, y de repente apoyarse también con nuestro amigo, nuestros amigos los vigilantes, ¿no? ¿Ya? De seguridad patrimonial, ayúdense en ellos, ¿no? Ya de repente no hacer una fila, pueden ser 2 filas también, no hay problema. Para hacerlo de repente de una manera más rápida, ¿no? Más eficiente, ¿ya? Sugerencias, ¿no? Sugerencias. Elaborar un plan de capacitaciones sobre temas y medidas relacionadas al COVID-19, no solo el tema de capacitaciones, sino de inspecciones, ya mencionamos. Elaborar los respectivos informes con evidencias fotográficas. Eso es lo que nos va a pedir SUNAFIL. Ya lo está pidiendo, mis amigos. Es más, en una comparecencia pueden pedir hasta 15, 20 requisitos, ¿no? ¿Ya? De cumplimiento del tema relacionado a prevención del COVID-19. Ítem por ítem, detalle por detalle, informes, paneles fotográficos, registros de asistencia a capacitaciones, registros de toma de temperaturas, etc. Entonces, mientras más detallado, mejor. Como parte de la prevención también, la señalización de áreas de trabajo, muy importante señalizar. Y también nos va a pedir pues un informe de estas medidas colectivas, se llama, ¿no? Ya la señalización, ¿no? Con el informe respectivo, qué tipo de señalización estamos colocando en las diferentes áreas de trabajo, ¿no? En todas las áreas, en realidad, tenemos que colocar la señalización. Ya para terminar, implementación de medidas colectivas, implementación de pediluvios, lavado de manos, alcohol en gel, alcohol líquido, uso de atomizador, ¿por qué no? Una de las medidas preventivas muy importantes respecto es mantengan limpia, desinfectada su área de trabajo. A nivel administrativo, a nivel de repente de oficinas, ¿no es cierto? Mantengan limpia su área de trabajo, siempre, en todo momento. Es una medida muy importante, ¿ya? Alcohol en gel, jabón líquido, dicho sea de paso, ¿no? No jabón en barra, jabón líquido, muy importante, ¿ya? Cámaras para desinfección con ozono, eso dependiendo, les decía, de la capacidad de adquisición de la empresa, ¿no? Si de repente tienen los recursos para hacerlo, excelente, ¿no? Esto de las cámaras, yo lo he visto, por ejemplo, en la ciudad de Lima, en las clínicas, ¿no? Utilizan mucho la cámara de desinfección con ozono. Eso lo hacen en Lima, ¿no? En muchas clínicas. ¿Se puede aplicar? Excelente. ¿De qué depende? En primer lugar, de destinar los recursos y de repente más importante, de la cantidad de trabajadores que tiene mi empresa. ¿Ya? De la cantidad de trabajadores. Dotación de equipos de protección personal, registro de entrega de guantes desechables, de ser el caso, ropa descartable, de ser el caso también, mascarillas quirúrgicas, mascarillas de repente de otro tipo, KN95, N95, también tener el registro de entrega, ¿no? Para prevenir, dice, el contagio del COVID-19. Muy importante. Realizar charlas de sensibilización y capacitación para prevenir el contagio del COVID-19. Siempre. Charlas en todo momento. Puede ser una charla de 5 minutos, puede ser una capacitación, ya lo mencionamos, ¿no? Reuniones constantes del supervisor de seguridad y salud en el trabajo con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí lo incluyo, pues, al médico ocupacional también, a la enfermera. Eso también, ¿no? Muchas empresas han contratado enfermeras que, dicho sea de paso, realizan muy bien, pues el desempeño es muy adecuado, ¿no?
Ellas son las que toman la temperatura, las que entregan las mascarillas, etcétera. Muy importante. Es necesario, mis amigos, ¿ya? Es necesario realizar de esa manera la gestión. Contratar a un médico ocupacional, contratar de repente una enfermera, contratar, bueno, adquirir en tal caso una cámara de desinfección, desde el caso. En empresas constructoras, por ejemplo, he visto que aplican este tema de la cámara de desinfección, muy importante, ¿no? Si el tema del contagio no se ha desbordado, mis amigos, definitivamente ha sido por las medidas de control que nosotros mismos hemos implementado con nosotros mismos, con nuestras familias y las empresas también. Porque lastimosamente, sí, ¿no? El saldo es lamentable, ¿no? A nivel nacional es lamentable, muchos fallecidos, pero el saldo pudo ser mayor de repente, no lo sabemos. Porque hemos tomado medidas, hay muchas empresas que han tomado medidas, señores. Y esto ha resultado. Porque de repente otra hubiese sido la realidad. Más complicada, digo, más difícil, ¿no? Lo que tratamos de mencionar, ya para terminar, ¿no es cierto? Lo que tratamos de mencionar es de que todas las medidas preventivas que hemos mencionado en esta capacitación, a nivel general, hemos hablado de la norma, hemos hablado de cómo podemos insertar documentación en los sistemas de gestión de seguridad según trabajo, bueno, son medidas preventivas. Y como les decía al inicio, no bajemos la guardia, definitivamente. No bajemos la guardia. No bajemos la guardia de ninguna manera. Sigamos tomando, de manera personal, si quieren, a nivel familiar, si quieren llamarlo así, tomando medidas, utilizando la careta facial, de ser necesario, las mascarillas, 2 ahora son obligatorias para entrar a lugares públicos, etcétera, ¿ya? Tomando siempre medidas preventivas. Bien, hasta aquí hemos llegado a la capacitación. Entiendo que vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Bien, Ángel, muchas gracias por la sesión del día de hoy. Vamos a hacer extensivo la invitación para los que están conectados. Si tienen alguna pregunta respecto al curso que estamos desarrollando, ya estamos en la parte final, ahí está, bioseguridad y sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pueden usar la sala de chat en Facebook, ¿no? Recuerden que estamos como SCAI, Escuela de Capacitación de Altos Estudios del Perú, para que puedan ingresar sus preguntas respecto al tema. De igual manera, ya en unos minutos les estaremos también brindando información respecto a la certificación, a los materiales, al acceso también al aula virtual para que puedas ir profundizando el curso del día de hoy con otros videos también que tenemos relacionados al tema de bioseguridad y seguridad también en salud. Seguridad y salud en el trabajo también. ¿Ya? Bien. Mientras esperamos algunas preguntas, Ángel, coméntanos, por favor, en todo caso, para los nuevos profesionales dentro del ámbito de la bioseguridad y SST, ¿en qué parte deberían profundizar, ¿no? Para que se vuelvan también más competitivos en este mercado laboral. Gracias, Juan, gracias. Bien, el comentario iría sobre lo que siempre hemos comentado, el tema de la gestión, ¿no? El tema de la gestión siempre es importante, es saber, conocer, ¿no es cierto?, que la empresa, digo, tiene pues o debería tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sobre esa base, ¿no? Sobre esa base, definitivamente se debe agregar, ¿no?, el tema de la gestión para evitar el contagio del COVID-19. Creo que con la capacitación que hemos tenido el día de hoy y así como venimos brindando las capacitaciones con SCA de Perú, bueno, hemos mencionado los criterios que deben tener los profesionales, no solo de seguridad, sino también de salud, ¿no es cierto?, para apoyar, para aportar a esta gestión, ¿no? Porque lo que se quiere básicamente es que en la empresa en general, pues no exista el contagio, ¿no? Y lo hemos mencionado repetidas veces, para ello se tiene que hacer una gestión. ¿Qué gestión? Justamente es lo que hemos tocado, pues, el día de hoy. Bien, muchas gracias. Creo que de momento todo está
Claro, por las redes sociales no tenemos ninguna pregunta. En su efecto, en estos últimos minutos, si pudiéramos usarlo para ir acotando algunas definiciones, ¿no? Respecto al tema también desarrollado, y con ello estaríamos culminando la sesión del día de hoy. Bien, lo que sí, bueno, quisiera mencionar también es que es muy importante el tema de la coordinación que tiene que haber pues con la gerencia, que tiene que haber con respecto, por ejemplo, a la dotación de los equipos de protección personal, a la dotación de los pediluvios, a la adquisición de las cámaras de desinfección, de ser necesario, etcétera. Ya un trabajo netamente en campo, ¿no? Porque la documentación, bueno, hemos hablado mucho de la documentación el día de hoy. La documentación definitivamente va a existir, pero lo tenemos que corroborar, lo tenemos que manifestar en campo, ¿no? Eso es lo importante. No solo para la empresa, para el trabajador en general, sino también en algún momento que seremos partícipes de una fiscalización por parte del ente del Estado SUNAFIL, hay que estar debidamente preparados. Y básicamente lo que dice el documento tiene, repito, que estar implementado en campo. Esa sería la sugerencia final, estimado Juan. Bien, bien Ángel, muchas gracias entonces por la sesión desarrollada el día de hoy. Compartimos nuevamente aquí en pantalla el nombre del curso: Bioseguridad y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, SST. Así que nos estaremos reencontrando en una próxima transmisión, también por la página de Sky. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes, estimados amigos. Hasta pronto. Gracias. Bien, pasamos al tema de la certificación. Ya la certificación, justamente nos vienen preguntando cuál es el procedimiento para poder certificarse en este curso de alta demanda laboral. Y de igual manera vas a poder también tener acceso al aula virtual, donde encontrarás más videos y más material relacionado al tema del día de hoy. Para ello debes de comunicarte al 901-797-050, ese es el número de WhatsApp de SCAE Perú, para que puedas solicitar el acceso al curso completo, ¿no? Donde también la sesión de hoy se va a adjuntar, ya el curso completo que está ya publicado en nuestra aula virtual, donde tendrás acceso las 24 horas del día desde tu PC o desde tu celular. Vas a poder ingresar, capacitarte, y luego en la parte final obtendrás tu diploma de el curso que estamos desarrollando: Bioseguridad y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? Así que cualquier consulta respecto a la certificación, precios también, entre otras preguntas que puedas tener, escríbenos al 901-797-050. Antes de terminar la sesión, por interno nos preguntan también sobre el tema si el diploma se envía en físico, ¿no? Hasta las diferentes ciudades. Desde luego que sí, estamos enviando el diploma, el certificado, el documento, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, a las diferentes ciudades aquí en Perú, ¿no? Así que te sugerimos que puedas contactarnos y también de esa manera brindarte toda la información respecto al curso y la certificación del curso del día de hoy, ¿ya? Gracias, llegamos a la parte final. Ahí está el banner del día de hoy: el curso desarrollado, Bioseguridad y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Somos SCAE Perú. Gracias, nos reencontramos en una próxima transmisión.